Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente acá transmitiendo de Hangouts en vivo para el grupo de Cardioimagen, eh, mediante un canal YouTube en vivo. Los que no puedan compartir la charla en este momento van a poderlo hacer posteriormente sin ningún tipo de problema. Eh, y bueno, la idea de hoy es reunirnos para compartir las complicaciones del infarto como tema fundamental. A ver si tengo la posibilidad de compartir la pantalla para ya iniciar. Dame un segundito que tengo cerrado el PowerPoint. Me ha quedado cerrado después de lo que pasó. Muy bien, perfecto. Bueno, por suerte las complicaciones del infarto son poco frecuentes, pero en patologías poco frecuentes es cuando los diagnósticos precisos y una interpretación fisiopatológica correcta llevan a un diagnóstico precoz e individualizado. Por eso nosotros, como expertos en técnicas de imagen, tratamos de regularizar los signos y los datos que nos aportan las técnicas que han revolucionado la cardiología en los últimos 25 años para poder eh, llegar a un tratamiento correcto en nuestros pacientes. Antes de seguir avanzando, voy a compartir el link de YouTube en este momento para que ustedes lo puedan pasar, a ver si llegó ahí al chat del grupo para que se pueda compartir en Telegram también para que puedan hacer preguntas en vivo. La idea es que con la mesa de discusión hagamos unas preguntas y discusión sobre los diferentes puntos. El grupo de chat de Cardioimagen puede hacer preguntas online. Acá estoy con Hugo Abegliano también que me está ayudando y puede también anotar algunas preguntas en el momento como para que tengamos también una serie de preguntas finales. La idea es compartir con ustedes desde forma interactiva para que esto sea un aprendizaje a distancia y que todos podamos disfrutar con esto que nos entusiasma mucho, que son las técnicas de imagen en cardiología. Eh, la, a ver si me van a decir si les aparece correctamente la pantalla. Complicaciones mecánicas, complicaciones pericárdicas y trombóticas, complicaciones derivadas de disfunción ventricular izquierda. Hay uno que se puede silenciar, un micrófono. Eh, Dentro de las mecánicas ya habíamos nombrado rotura cardíaca externa, rotura del tabique y la rotura del músculo papilar, así como el remodelado y la expansión llevaban al aneurisma y el pseudoaneurisma partía de una rotura cardíaca externa que se había contenido. En relación a complicaciones pericárdicas y trombóticas, vamos a comentar algo de derrame pericárdico y sobre todo vamos a ahondar sobre el diagnóstico de trombosis intraventricular, las limitaciones del diagnóstico y las posibles complicaciones. La insuficiencia mitral, que la vamos a dejar para lo último, vamos a tratar de clasificarla y marcar los puntos más importantes en el diagnóstico basándonos en conceptos fisiopatológicos y dando las posibilidades terapéuticas actuales. En esta diapositiva del Hospital Valdebrón, basada en la serie de trabajos del grupo de Jaume Figueras y del libro de rotura cardíaca externa, muestra claramente que la rotura de pared libre es la complicación mecánica de estas tres más frecuente, llega a casi un 5%, y la rotura de músculo papilar es la que menos frecuencia tiene.
La rotura septal es intermedia, pero también es un porcentaje muy bajo, llegando aproximadamente al 1%. En esta diapositiva les enseño básicamente la localización con respecto al tipo de rotura, en donde en la rotura de la pared libre se dividen aproximadamente el mismo porcentaje, los infartos que se complican son inferiores y anteriores. En la rotura septal prácticamente también con una ligera prevalencia de los infartos inferiores, y en la rotura de músculo papilar el predominio obviamente es de los infartos inferolaterales y laterales estrictos, y en un grupo indeterminado porque puede presentarse también en infartos no transmurales. Como ustedes conocen, desde el punto de vista clínico, las características más frecuentes de los pacientes que pueden presentar rotura cardíaca son pacientes de más de 50 a 55 años, generalmente tienen primer infarto transmural, puede ser un primer infarto no transmural en la rotura de músculo papilar. La persistencia del dolor inicial o la recurrencia es una característica común. Se sabe que se producen dentro de los primeros 5 días posteriores al evento, al comenzado del evento, y que el 50% están dados entre las primeras 48 y 72 horas, y estos se pueden asociar a hipertensión mantenida o esfuerzos físicos precoces. Este primer estudio de López-Endón nos marcaba un poco desde el punto de vista ecocardiográfico las características que tenían que tener como para sospechar el diagnóstico de rotura de la pared libre, los cuales eran el taponamiento, el derrame pericárdico, la presencia de ecos intrapericárdicos, la compresión de aurícula o ventrículo derecho, y esto tenía una sensibilidad de 70 a 90%. Estos eran datos ecocardiográficos. Figueras, en su libro, describe claramente 3 tipos de rotura de pared libre, 3 tipos de rotura cardíaca externa. Y yo traje ejemplos de cada una para enseñarles. En el primer tipo es una rotura que generalmente se produce dentro de las 24 horas de comenzado el infarto. Es un corte limpio, como pueden ver el gráfico, no se asocia a expansión, generalmente se da en un punto donde hay diferentes zonas de tejido, un tejido necrótico y un tejido que tiene una contractilidad normal. En las tipo 2 ya es una rotura más tardía, se presenta al tercer o cuarto día, se produce la laceración del miocardio, pasa por tejido infartado esta rotura, y como pueden ver se produce un desgarro de toda la pared. Por último, y la más tardía de todas, es la que se produce en la punta del aneurisma, que ha sufrido expansión, la zona del infarto, y se asocia a pericarditis y, como les decía, ha habido expansión o adelgazamiento. A modo de ejemplos de los distintos tipos, en esta primer diapositiva les muestro una rotura de tipo 1. Miren cómo se ve, porque esto es un estudio muy viejito, pero que es muy gráfico, porque con ecocardiografía bidimensional es un paciente que había ingresado con un infarto agudo y que en la unidad coronaria hizo un cuadro de hipotensión severa. Se ve prácticamente en las zonas de las flechas amarillas una rotura casi total que genera un derrame pericárdico líquido en saco pericárdico. Cuando se evidencia la imagen con Doppler color, se ve inclusive cómo pasa Doppler color, que no es muy frecuente. Realmente es sumamente infrecuente ver este tipo de patologías, porque el paciente generalmente muere.
solamente puede llegar a pasar si se interviene, si hace una pericardiocentesis de urgencia. Este tipo 2, esta rotura tipo 2, es ya la que les comentaba que pasaba días después, es una rotura anfractuosa, es una rotura que pasa por tejido infartado. Este es un caso que no lo voy a olvidar fácilmente porque era un vecino mío que vivía en Barcelona en el piso de arriba. La mujer me llamó porque estaba hace 5 días ya con dolor precordial, no había consultado, un paciente masculino de alrededor de 67 años, y cuando ese mismo día me consultó, el paciente volvió a tener un evento de dolor importante, hipotensión marcada, ingurgitación yugular, y en ese contexto perdió el conocimiento. Llamamos al servicio de emergencias, hicimos un electrocardiograma, había supradesnivel en cara inferior y en precordiales derechas. Llevamos al paciente al hospital y le hicimos el eco que les muestro con la residente que estaba de guardia. En la primera imagen, a la izquierda, se ve claramente una disrupción totalmente anfractuosa de la cara inferior, con donde se encuentra la rotura. En un subcostal se ve claramente cómo hay un saco pericárdico lleno de imágenes densas, que no es más que coágulos de sangre, lo mismo que se ve en la imagen de la derecha con zoom, que tienen diferentes ecogenicidades. El paciente se intervino de urgencia y de forma increíble se pudo poner un parche y salvó su vida, pero realmente este tipo de complicaciones generalmente tienen muy mal pronóstico. Este paciente es un paciente que había ingresado a nuestro centro derivado de otro lugar, y que nos había llamado la atención porque el paciente había tenido un cuadro previo de hipotensión significativa en el otro centro varios días antes de su ingreso en nuestro centro, y nosotros evidenciamos, nos llamó la atención esta imagen de desgarro de la pared. Tenía una zona de aneurisma claramente, como se ve en la primera imagen. El volumen completo 3D muestra un aneurisma típico, y lo que llama la atención es que el paciente tiene una zona como de desgarro en la pared. A veces es difícil caracterizar esas imágenes, sobre todo en el ápex. Ya nos llamaba la atención que había una zona como de ecos tapando esa región. No nos quedamos tranquilos cuando hay desgarro de la pared, y el antecedente de haber tenido la hipotensión transitoria tampoco nos gustaba mucho, con lo cual el paciente que tenía esa imagen, si lo seguimos estudiando. Ese mismo día decidimos hacer una resonancia con el objetivo de tratar de ver un poquito mejor el ápex del ventrículo izquierdo. En la imagen de resonancia de arriba se puede ver cómo las flechas marcan esta captación transmural de gadolinio, que no es más que una zona transmural de necrosis anterior que había tenido. Pero si ven la imagen anterior, la imagen de abajo, en un corte inferior, se ve marcada por las flechas esa imagen hipointensa, que no es más que un pequeño trombo tapizando una zona de rotura. Evidentemente, esta es una rotura tipo 3, y el paciente había tenido esa hipotensión en ese momento que sangró y después se estabilizó. Nosotros recibimos la imagen de la resonancia y el diagnóstico lo pudimos ver en la tarde. El paciente esa noche hizo un acceso de tos, y con el acceso de tos presentó un cuadro de hipotensión severa, disociación electromecánica, y fue óbito. Con lo cual no pudimos hacer nada a pesar de tener el diagnóstico de la resonancia. En cuanto a lo que son las comunicaciones interventriculares posinfarto, como les había dicho,
Es un diagnóstico poco frecuente, la mayoría de las series hablan de alrededor de un 1%, 0,2 a 8. El 30% de las roturas postinfartos están dadas por este tipo de roturas septales. La tríada de soplo, hipotensión arterial severa y disnea con ingurgitación yugular lo marcan clínicamente a este tipo de complicaciones. Este es un paciente de 64 años hipertenso que tuvo un infarto anterior, KILIP 3, y que de 48 horas de evolución, el paciente este había tenido un accidente isquémico previo, un accidente hemorrágico hacia un mes atrás, por lo cual no pudo fibrinolizarse, y en el eco se mostraba una acinesia extensa en el territorio de la descendente anterior con una fracción de eyección de 20%. Miren las imágenes, franco supradesnivel persistente en cara anterior, esta imagen que se ve cuando hay roturas en la región apical, el septum que bambolea, una rotura anfractuosa que entra casi por el ápex, pasa por detrás de la banda moderadora y termina en el ventrículo derecho, y lo mismo se puede evidenciar con Doppler color, y el paciente mismo en la cirugía cuando se intervino. Estos pacientes generalmente que tienen este tipo de roturas correspondientes a infartos anteriores extensos, y ya lo comentamos en algún caso en el chat, son pacientes que tienen una masa necrótica muy importante, generalmente al margen de la resolución de la rotura van mal por disfunción ventricular izquierda severa y shock cardiogénico. La posibilidad de poner Amplatzer en tejido necrótico y anfractuoso en el ápex generalmente es sumamente difícil, y el pronóstico es ominoso. El otro grupo de pacientes que se divide en las roturas septales es los pacientes de los grupos de los infartos inferiores o infarto inferolateral. En este caso es un infarto inferior, y ahí es donde hay que mirar el septum basal. El septum basal es el que se rompe a veces hacia la región posterior, y uno mediante Doppler color puede evidenciar este tipo de imágenes francas de rotura septal. El Doppler continuo nos ayuda para valorar claramente la morfología de la CIB, generando un flujo holosistólico y un flujo diastólico de baja velocidad, es lo que encontramos habitualmente. Es importante hacer vistas subcostales para tratar de alinearse uno al máximo con la zona de la rotura, mediante el cálculo de la presión arterial del paciente y el gradiente que hay de un ventrículo a otro, uno puede tener datos del grado de hipertensión pulmonar. Otro dato importante es este flujo diastólico pequeño, generalmente está en un 30% de los pacientes puede estar invertido, desaparecer, cuando la presión arterial pulmonar o la disfunción ventricular derecha es mayor, y en estos casos el pronóstico es aún peor. Y estos son pacientes que tienen necesidad de resolución quirúrgica de urgencia, y algunos casos son susceptibles de tratamiento endovascular. La trombosis ventricular es una complicación posible. Generalmente se produce con más frecuencia en infartos extensos de cara anterior, complicados con la presencia de aneurismas, ya que el éxtasis sanguíneo y la rémora condiciona la formación de trombos. Las series antiguas del grupo de Virchow mostraban aproximadamente un 5% de pacientes que tenían aneurisma. En este trabajo de Chiariella, de American Journal of Cardiology del 98, marca claramente la diferencia entre los infartos anteriores en relación a los inferiores. Y como características fundamentales, da a los bordes bien definidos la clara diferencia de ecogenicidad acústica, de densidad acústica de lo que es la pared necrótica muy ecogénica con la región del trombo que tiene menos ecogenicidad.
alteraciones francas de la motilidad es una condición sine qua non para la presencia de un trombo en casi todos los pacientes, la localización generalmente apical y que varían en exámenes seriados. Obviamente que hay que hacer diagnóstico diferencial con artefactos, trabeculaciones, diferentes bandas musculares o músculos papilares, y este es un desafío para el cardiólogo en contexto de pacientes que han tenido infarto de miocardio, ya que la presencia de una imagen sospechosa de trombo a uno lo obliga a realizar anticoagulación, por lo menos en fase aguda. Generalmente, la presencia de disfunción ventricular izquierda y un KILIP mayor de 1 y la presencia de infarto anterior son las condiciones más propicias para que nosotros encontremos un trombo. Existen casos donde el paciente está en unidad coronaria, se hacen los estudios con ecos portátiles, o bien tiene una ventana acústica subóptima, y estas imágenes de pequeños aneurismas pueden pasar desapercibidos. De hecho, muchas veces puede ser que uno no pueda observar un trombo en esa localización. Por eso, la posibilidad de realizar, cuando existen dudas en estos pacientes, contrastes ecocardiográficos, como en el caso de la derecha, en este caso es una imagen con Sonoview, puede ver claramente cómo a la izquierda no se ve el trombo de forma clara, y cuando aplicamos el contraste se ve el efecto de llenado producido por el trombo, y la imagen es muy clara. En este caso es fundamental complementar el estudio con contraste, y obviamente esto cambia completamente el tratamiento. Bueno, la resonancia magnética tiene su lugar en estos casos, sobre todo en pacientes ya estables que salen de fase aguda, y no es la primera vez que al hacer un corte del ventrículo izquierdo por ecocardiografía no pasamos por el ápex real. La localización de estos trombos en segmentos septoapicales o infraapicales puede ser muy puntual, y cuando uno no corta a través de esta región y en una zona que está un poco alejada de nuestra imagen, puede ser que realmente nos dé problemas. Con lo cual, la resonancia tiene una alta sensibilidad y especificidad, como ven en la imagen de la izquierda. Este es un paciente con un infarto anterior extenso, con una disfunción severa del ventrículo izquierdo, la imagen de cine de la izquierda, y las secuencias de realce tardío de inversión-recuperación a la derecha, donde se ve la región transmural un poquito más blanca, y esta zona hipointensa que corresponde a un trombo apical, y que a veces puede ser de utilidad para hacer un diagnóstico de certeza, sobre todo en pacientes que tengamos mala ventana o que tengamos dudas. Este es un caso muy interesante porque el paciente no tenía una disfunción ventricular izquierda severa, es un paciente joven que había ingresado por un infarto anterior, se realizó una angioplastia primaria exitosa dentro de la hora de comenzado el dolor, y con buena evolución hizo un control ecocardiográfico prealta. Cuando vino al servicio, nosotros apoyamos el traductor y vimos una región de hipocinesia leve, en la región en donde había tenido el infarto, pero vimos una zona móvil muy larga, alargada, irregular. En la imagen del medio es la imagen con zoom, de un trombo móvil adherida en esa región de la motilidad. Es realmente un trombo fresco, y este paciente, obviamente que no se dio el alta, el paciente a las 24 o 48 horas con tratamiento anticoagulante se controló y ya no había rastros del trombo, a pesar de no haber hecho ningún tratamiento fibrinolítico y a pesar de no tener ningún signo de foco. Y siempre me lo preguntan, pero la verdad es que el sistema
sistema fibrolítico local con la anticoagulación pudo actuar y esto desapareció en 24-48 horas. Y no es más que una lección de la importancia que tiene la valoración de la función ventricular y la evaluación prealta de los pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio, sobre todo en relación a la cara anterior. Este es otro caso interesante relacionado porque el paciente también era un paciente joven que había tenido una angioplastia a la descendente anterior en segmento medio y tenía una ligera alteración de la motilidad en la pared, en la región del ápex, pero la función sistólica global estaba preservada. La verdad es que teníamos dudas de esa imagen en cuatro cámaras, sobre todo porque veníamos sensibilizados ya por el caso previo que había sido anterior a este, y la verdad es que cuando uno puede valorar estas imágenes con ecocardiografía tridimensional, uno puede tener la seguridad de que no se trata de un trombo y de que realmente se trata de una banda muscular. Cuando uno aplica las ventajas de la ecocardiografía tridimensional, puede hacer de que esta zona que se veía cortada en 2 dimensiones y que parecía ocupar el ápex, uno cuando la ve desde diferentes sitios no deja dudas que es una banda muscular que va desde el septum hacia la pared lateral y desde inferior hacia anterior, y con gran calidad uno puede determinar y seguridad que esto no se trata de un trombo porque tiene contractilidad, porque tiene una continuidad y descarta completamente la necesidad de anticoagulación. En esto la ecografía tridimensional puede ser de utilidad. Bueno, este es un caso que a mí me gusta mucho porque siempre vemos a la trombosis como un problema y como una complicación, pero en algunos casos yo estoy convencido que la trombosis ventricular es una defensa del organismo ante la posibilidad de la rotura cardíaca externa. En este caso, y como pueden ver, este paciente es un paciente que había hecho también un cuadro de hipotensión y nos llamó mucho la atención. Había un ligero derrame pericárdico y teníamos este trombo que casi tapizaba como si fuese como un bloque la región septal apical y el ápex. Y cuando aplicamos el 3D, miren cómo hace un molde perfecto en la región septoapical, la cual estaba muy adelgazada. Por fuera también veíamos sangre y veíamos una zona de coágulo. Realmente no nos quedamos para nada tranquilos y al paciente este lo intervenimos porque no nos pareció solamente un trombo del ápex, y realmente cuando intervenimos al paciente vimos realmente que había una región de rotura parcial. El cirujano fue abriendo progresivamente y encontró también la imagen del trombo y esta zona equimótica totalmente adelgazada en la zona de la ruptura. Las características clínicas nos sirvieron para pensar en este diagnóstico, y la morfología del trombo, la estructura mediante ecografía bidimensional, tridimensional, nos dieron la pauta de que este paciente tenía una complicación mecánica más severa, más que un trombo ventricular, y que el trombo era más una mano del organismo para tratar de salvar a la rotura. Es importante el diagnóstico porque lógicamente acá está contraindicada la anticoagulación y el tratamiento es quirúrgico. Por lo tanto, este es uno de los casos en donde, individualizando el diagnóstico, interpretando fisiopatológicamente en contexto del cuadro clínico, uno puede tomar determinaciones que pueden salvar la vida del paciente. Desde el punto de vista ecocardiográfico, el diagnóstico de aneurisma se basa en una deformación de la cavidad ventricular que persiste tanto en sístole y en diástole. El aneurisma tenemos que tener deformación
tanto en la sístole como en la diástole. Y el comportamiento que tiene el aneurisma por ecocardiografía puede ser tanto asinético o disinético. Este es un esquema en donde acá se muestra la línea de puntos, una contracción normal. En paciente que tiene asinesia, en esta está deformado aquí y asinético. En este, cuando vuelve a la diástole, no tiene deformación, y esto ya lo vamos a ver. Y esto es un poco una definición ecocardiográfica. El diagnóstico básicamente de aneurisma, cuando uno lo hace, finalmente es anatomopatológico, y se trata de una pared compuesta de miocardio necrosado y fibroso. Alrededor del 20% de los infartos pueden tener aneurismas, y esta es una imagen clara de un gran aneurisma del ápex en un paciente con un infarto anterior. Existen pacientes que necesitan resolver mediante la técnica de Dor, porque se asocia la revascularización miocárdica en contexto de ventrículos muy deformados. Nosotros, cuando tenemos este tipo de casos, y les presento acá a modo de ejemplo, este paciente con un infarto anterior, con 3 vasos pendientes de cirugía, tratamos de asociar las diferentes técnicas para analizar un poco, por un lado, los parámetros que pueden ser más vulnerables en ecocardiografía bidimensional, como pueden ser la función ventricular y los volúmenes, y por otro lado, sumamos los datos de resonancia para caracterización tisular. Es interesante saber qué grado de volumen le puede quedar al paciente si nosotros hacemos una cirugía de Dor, y correlacionando la imagen de realce tardío para saber si realmente hay fibrosis transmural con la imagen rápida que podemos obtener con ecografía tridimensional, nosotros podemos determinar claramente el volumen residual, y haciendo una neuroemectomía virtual, ver si realmente ese volumen es restrictivo o no para el paciente, y después correlacionarlo con la cirugía. En esta imagen de abajo les muestro el paciente antes, en la del medio el paciente con la neuroemectomía virtual en este caso, y la neuroemectomía real. Es claramente mucho mejor la que hicimos nosotros con la técnica de imagen que la que hicieron los cirujanos, pero nos sirvió aproximadamente para tener un dato previo a la cirugía, y creo que esto es un dato de las técnicas de imagen que, si bien es un poco artesanal, es aplicable a este tipo de pacientes. Existen también casos en donde los aneurismas tienen morfologías de pseudoaneurismas, es decir, hay presencia de tejido miocardio fibroso, pero el cuello es estrecho, como pensaríamos en los pacientes que tienen rotura, y no todos los casos son lineales. Por eso, la posibilidad de apoyarnos con diferentes técnicas de imagen hacen de que lleguemos a un diagnóstico correcto. Este es un caso que realmente lo resolvimos muy bien mediante tomografía. El paciente no podía hacerse resonancia porque tenía claustrofobia, y tenía esta imagen ecocardiográfica con eco 3D y con eco 2D, en donde en la cara inferior había una imagen prácticamente en sacabocado, que nos hacía pensar de que podía ser por localización y por morfología un pseudoaneurisma. Ya el ecocardiograma, cuando mirábamos la continuidad de las fibras musculares y de la pared, nos daba la impresión de que existía, pero lo terminamos de comprobar con la imagen tomográfica. Estas son imágenes en donde a veces es necesario combinar diferentes técnicas para llegar a un diagnóstico adecuado, y creo que es muy importante hacerlo. Como les decía previamente, la formación de un pseudoaneurisma parte de una rotura cardíaca contenida. La rotura de la pared libre con formación de hemopericardio y contenido por adherencias pericárdicas lleva a la formación de un pseudoaneurisma. La pared externa no tiene fibras muertas, no hay tejido fibroso, no localizamos tejido fibroso, está formada por el pericardio. El pericardio
se va fibrosando, obviamente, es una estructura que aguanta bastante y que si pasa la fase aguda puede persistir por mucho tiempo. La cámara sacular paraventricular está formada por este pseudoaneurisma y tienen un cuello muy estrecho y que generalmente cuando nosotros hacemos la relación entre el cuello, el diámetro del cuello y de la cavidad es de menor de 0,5. Por otro lado, hay una brusca interrupción del endocardio y generalmente se asocia a trombosis, aunque esto no es patognomónico completamente porque hay aneurismas que también pueden estar trombosados. Cuando uno analiza imágenes, estas son imágenes de pacientes que en fase aguda no se operaron por contraindicaciones o porque el paciente se negó y a lo largo del tiempo fuimos siguiéndolo por mucho tiempo. La verdad es que había algunos casos de pseudoaneurismas seguidos, ya prácticamente son cámaras paraventriculares del mismo tamaño o mayores que el ventrículo izquierdo, con una pequeña zona de paso, y estos pacientes tienen este flujo típico. Si uno pone el volumen de muestra en esta localización, encontramos este flujo cistodiastólico típico de entrada y salida de sangre, que lo podemos ver tanto por Doppler color como por Doppler pulsado. La localización más típica de estos pseudoaneurismas es inferolateral y es esta, y cuando tenemos dudas o tenemos ganas de tener una imagen más bonita, se puede hacer estudios con contraste, que en realidad es un poco para iconografiar más que para hacer diagnóstico, porque realmente la imagen ya era del todo clara. A modo de resumen y una sola diapositiva de este trabajo de Enrique Galve, del jefe de insuficiencia cardíaca del Hospital Valdebrón, en donde hizo una publicación en donde analizó las complicaciones pericárdicas, que se dieron en aproximadamente el 28%, que eran mayores en infartos anteriores, muchas veces relacionadas a pericarditis estenocárdica, y que el pico de esta complicación se daba a los 3 días. En relación a el punto de las complicaciones secundarias a fallo ventricular izquierda, tenemos dos grupos: la insuficiencia cardíaca izquierda y el infarto de ventrículo derecho. Dentro de la insuficiencia cardíaca derecha hay pacientes con infarto que pueden tener insuficiencia cardíaca severa, o pacientes que ya se presentan prácticamente en shock cardiogénico. Y la ecocardiografía, como ustedes saben, es de suma utilidad para la caracterización hemodinámica de estos pacientes. En esta imagen que les estoy enseñando, se muestra un infarto anterior con una alteración clara de todo el territorio de la DA. Todavía no hay remodelado, hay hiperdinamia de los segmentos infralateral basal y lateral basal, y un ventrículo derecho que tiene una contractilidad aceptable. Se ve el electrocardiograma del ecocardio como hay supradesnivel persistente todavía. Este paciente tiene este patrón diastólico, en donde si uno analiza venas pulmonares, predominio sistólico, onda E pequeña, onda A mayor, está marcando claramente que el paciente, a pesar de tener un infarto anterolateral con presiones con disfunción ventricular izquierda, las presiones de llenado están estables. El paciente es posible que esté en un CLIP 1 o 2 como máximo, pero no es un paciente que esté hemodinámicamente severamente comprometido. Diferente es este paciente que también está con un infarto anterior, que tiene la misma fracción de eyección, alrededor de 25%, pero que cuando analizamos las presiones de llenado tiene un patrón restrictivo con un flujo diastólico severamente aumentado en las venas pulmonares y una onda E francamente alta. Este paciente que tiene esta pendiente de desaceleración, esta onda reversa, y analizando las presiones pulmonares, tiene presiones pulmonares diastólicas de la aurícula derecha muy altas, esta marcada aceleración del flujo de pulmonar con este flujo mellado en mesosístole, y esta hipertensión pulmonar de 60 con esta vena cava sumamente congestiva nos está marcando
que este paciente tiene el peor perfil hemodinámico. Esto sumado a un BTI menos de 10 o 12 está marcando un paciente shock cardiogénico. BTI menos de 12, presiones de llenado sumamente altas, disfunción ventricular izquierda, disfunción ventricular derecha, volumétrica por fracción de eyección, incremento severo de las presiones de llenado izquierdas con repercusión severa sobre el circuito pulmonar y una congestión venosa sistémica. Es el peor patrón hemodinámico que podemos tener en un infarto agudo de miocardio cara anterior. El infarto inferoposterior con extensión al ventrículo derecho es otra de las posibles complicaciones en insuficiencia cardíaca postinfarto. El infarto de ventrículo derecho generalmente se asocia a infartos inferiores. Como pueden ver en este ejemplo, la motilidad está más alterada en esta imagen de 2 cámaras y en la imagen de 3 cámaras también en el elegir hipocinesia. Cuando analizamos el 4 cámaras ya se ve claramente cómo este ventrículo derecho está más dilatado que el ventrículo izquierdo, y esto nos tiene que hacer pensar de que el paciente tiene un compromiso del ventrículo derecho. La expresión clínica, si bien la afectación del ventrículo derecho en los infartos inferiores llega al 30-40%, la expresión clínica no es tan frecuente y es sumamente importante por ese motivo hacer un análisis desde el punto de vista ecocardiográfico, porque esto tiene importancia. Ahora, la imagen de los parámetros de función ventricular derecha son fundamentales. Generalmente son pacientes que nos vamos a encontrar que tienen un gradiente entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha bajo. Generalmente no tienen hipertensión arterial pulmonar, salvo que haya una disfunción izquierda diastólica muy importante, pero generalmente el infarto del ventrículo derecho tiene un gradiente bajo. Generalmente vamos a encontrar venas cavas que son tubos realmente dilatadas. Vamos a encontrar pendientes de el flujo de insuficiencia pulmonar abruptos con tiempos con tiempos de inhipertensión de menos de 150, y esto nos va a marcar que hay un incremento severo de las presiones diastólicas derechas. Y por otro lado, vamos a analizar o mediante el TAPSE o mediante el Doppler tisular del anillo tricuspidio la función del ventrículo derecho, que generalmente no la hacemos como en esta imagen offline, sino que la hacemos online, y cuando ya empezamos a pensar en disfunción cuando el número baja de 10 centímetros por segundo. A modo de resumen, y para que lo tengan simplemente a la vista y después mírenselo tranquilamente, saber de que cuando ingresa un paciente con infarto a la unidad coronaria, nosotros podemos caracterizarlo desde el punto de vista hemodinámico, y lo tenemos que hacer, y es muy fácil. Es muy fácil ver la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, saber cómo está el tracto de salida, el BTI del tracto de salida, y tener una idea del gasto cardíaco del paciente, cómo están las presiones de llenado y, por otro lado, cómo está la presión pulmonar y qué repercusión tiene sobre la vena cava inferior. Lo vimos en la charla previa de disfunción diastólica, pero este rompecabezas hemodinámico a la hora de tener un paciente analizable en unidad coronaria es sumamente importante. Realmente este es un patrón en un paciente que es normal, pero si tenemos un paciente que realmente tiene hipotensión y que tiene un infarto que no es muy extenso, tenemos que tener la idea de que puede ser un paciente que tenga hipovolemia. Ya cuando nosotros encontramos un BTI de menos de 20, está alrededor de 15, pero el paciente está hipotenso, y analizamos a las presiones de llenado y tenemos un predominio sistólico, una onda A predominante, una onda E pequeña, y vemos una vena cava pequeña, colapsada, sepamos que a este paciente le tenemos que poner volumen, y que esto es un dato muy importante de manejo clínico para el médico de unidad coronaria. En cambio, los pacientes con insuficiencia cardíaca severa o con shock cardiogénico ya empiezan a tener, aparte de la disfunción ventricular izquierda, que es claramente objetivable por la fracción de eyección,
tenemos un BTI que cada vez progresivamente es más bajo. Cuando ya tenemos un BTI de menos de 12, no necesitamos hacer ninguna cuenta más y sabemos que este paciente tiene un gasto cardíaco muy bajo. Y por otro lado, empezamos a tener elementos de patrones pseudonormales restrictivos, claramente con incremento progresivo de las presiones pulmonares que llegan a 50, 60, 70 milímetros de mercurio, y la vena cava va a responder de acuerdo a la función del ventrículo derecho. Cuando vamos a hablar del patrón hemodinámico del infarto de ventrículo derecho, fundamentalmente analizar los datos de función sistólica del ventrículo derecho a través del TAPS y del Doppler tisular. Si tenemos 3D y tenemos la opción de hacer un cálculo volumétrico, lo vamos a hacer. El gasto cardíaco generalmente tiende a bajar porque no le llega al ventrículo izquierdo volumen, y las presiones de llenado generalmente son bajas, salvo la vena cava, que por disfunción del ventrículo derecho tiende a estar congestiva y pletórica. En la insuficiencia mitral, como datos fundamentales, puede haber hiperdinamia o normodinamia del ventrículo izquierdo, pero sí, obviamente, el flujo reverso en venas pulmonares y en onda E predominante nos está marcando un incremento severo de la presión arterial pulmonar, y es un patrón típico de insuficiencia mitral isquémica aguda. Y en la rotura del tabique interventricular, obviamente también, como habíamos dicho, clínicamente, que predominaba la hipotensión y la disnea, el paciente tiene incremento de presiones de llenado y disminución del gasto cardíaco. A modo de resumen, esta es una clasificación hemodinámica mediante ecocardiografía y es importante tenerla en cuenta. Ya yendo avanzando por los las distintas complicaciones del infarto, fuimos pasando por las complicaciones mecánicas, las complicaciones trombóticas y pericárdicas y las complicaciones relacionadas a disfunción ventricular izquierda. Por último, vamos a dejar un apartado un poco más exhaustivo en lo que se refiere a un tema que es bastante candente, que es la insuficiencia mitral asociada a cardiopatía isquémica. Es un tema sumamente interesante porque es un tema muy heterogéneo y que merece una especial atención. Esta clasificación que hice pensando un poco en la fisiopatología de la presentación de la insuficiencia mitral y el momento, me parece a mí realmente útil y engloba mucho de lo que yo vi en unidad coronaria en este tipo de pacientes con insuficiencia mitral. Ustedes saben que la insuficiencia mitral después del infarto es muy frecuente, que el 50% de los infartos tienen algún grado de insuficiencia mitral, pero importante es la insuficiencia mitral significativa. Los pacientes que tienen insuficiencia mitral moderada severa, como ustedes saben, tienen casi 50% de mortalidad anual y casi 20% de mortalidad temprana. O sea, esta es una patología claramente que se relaciona con un pronóstico ominoso en los pacientes con infarto de miocardio. Yo dividí a las insuficiencias mitrales en 5 tipos, y los primeros 2 tipos son insuficiencias mitrales en contexto agudo. Una está relacionada a disfunción isquémica del músculo papilar, otra a la ruptura del músculo papilar. Posteriormente ya son grupos tipo 3, 4 y 5 en que ya el infarto pasa a una parte subaguda, inclusive a veces crónica, y el tipo 3 es la afectación isquémico-necrótica del músculo papilar. El tipo 4 ya hay una pérdida de arquitectura ventricular en infartos extensos, cardiopatía isquémica en fase dilatada o infartos inferolaterales muy extensos, y en la tipo 5 ya son mecanismos combinados. Esto es la primera impresión, la primer resumen, como para que tengan este dato. Vamos a ir paseando por cada uno de los tipos y les iré comentando las características de cada uno y la importancia que tiene el diagnóstico. En la insuficiencia mitral isquémica aguda, es el típico paciente que
ingresa con dolor, es el paciente hiperagudo, es un paciente que está con dolor precordial, que miramos el electrocardiograma y tiene supradesnivel del ST, que tiene dolor precordial y asocia insuficiencia cardíaca. El paciente, perdón, y que el paciente tiene esta insuficiencia mitral en contexto de oclusión coronaria, generalmente circunfleja o circunfleja y coronaria derecha. El paciente tiene una alteración segmentaria franca, en este caso se ve la cara inferior. El jet es un jet que van a verlo que parte de la valva posterior y se dirige homolateralmente a la pared lateral de la aurícula izquierda. Hay una falta de alineación de los pilares, el pilar queda como con imposibilidad de contraerse, y este paciente no tiene rotura, no hay paso de plano, no hay rotura, no se ven cuerdas rotas, no se ven parte de músculo roto. Es un paciente que tiene disfunción isquémica aguda. Este paciente es un paciente que necesita ir a la sala de hemodinamia, necesita abrirse la arteria, y el paciente claramente, cuando se restablece el flujo, mejora la insuficiencia mitral. Diferente es el paciente en donde ya la isquemia ha sido mucho más prolongada y ya pasa a ser una complicación mecánica del infarto, con rotura de tejido, con necrosis, y esta necrosis tiene diferentes tonos de grises y expresiones clínicas. Puede haber necrosis franca de un músculo papilar total, como se ve en esta imagen, este paciente que ingresó con edema agudo de pulmón y shock cardiogénico, en donde el paciente directamente se ve gran parte del músculo triangular evertir completamente hacia la aurícula izquierda, y con Doppler color se ve como la cabeza del músculo queda adherida, la válvula evierte, es una válvula, el jet es indistinguible a lo que se produce cuando hay rotura de cuerda y eversión, nada más que tenemos en la punta un extremo, una cúspide grande de músculo papilar. Existen casos en donde el músculo no se alcanza a romper totalmente y queda desgarrado, pero queda unido, y hay una parcial eversión de las valvas, y eso también condiciona insuficiencia mitral severa. De todos modos, acá el mecanismo claro es la necrosis de la región del músculo papilar, de alguna de las cúspides, y esto obviamente no queda opción que arreglarlo por cirugía. El paciente que tiene una lesión orgánica de las cúspides, una, dos o una cabeza de músculo papilar, requiere tratamiento quirúrgico de urgencia. Este es un caso de una mujer de 72 años sin factores de riesgo coronario que tenía como antecedente la trombocitosis esencial, abandonó el tratamiento de hidroxiurea por sí sola 3 meses atrás, y había tenido un dolor precordial de 24 horas de evolución. No consultó. A las 48 horas la paciente ingresó con esta placa en edema agudo de pulmón. Si ustedes ven la imagen en estas dos cámaras, donde la cara anterior es muy hiperdinámica, la cara inferior cuesta localizar la alteración de la motilidad segmentaria, y lo único que los que les llama la atención es esta imagen, como que la valva anterior pasa de plano. Pero si uno lo mira de forma un poquito más detenida, se ve que en la cavidad ventricular hay una imagen que llama la atención, y que es la cúspide de un músculo papilar que queda casi en molde con una de las cabezas del músculo papilar posterolateral. Esta es la imagen típica de la rotura de una de las cúspides, y como pueden ver, esta cúspide particularmente de este músculo papilar posterolateral manda cuerdas a la valva anterior. Esta insuficiencia mitral que envía cuerdas a la valva anterior le condiciona una insuficiencia mitral severa que cruza hacia el otro lado.
llamativamente, cuando hicimos el cateterismo de esta paciente, lo único que encontramos en la circunfleja es un pequeño trombito en esta región. Las coronarias eran totalmente normales, no había lesiones coronarias y eh, la, las arterias eran absolutamente limpias, con lo cual no cabía duda que la paciente había hecho un accidente embólico puntual relacionado al aumento de las plaquetas que estaban en 800.000 después de haber suspendido la hidroxiurea. En el estudio transesofágico previo al tratamiento quirúrgico, la imagen es muy similar a la que veíamos por transtorácico y se ve la imagen triangular de la cúspide, cómo se pliega en la válvula. Muchas veces cuando hay roturas parciales o cuando quedan partes del músculo agarrados, no necesariamente hay eversión en la aurícula, no busquemos siempre eversión en la aurícula, y sí encontramos que la válvula queda plegada completamente y hace como una especie de ovillo, y eso asociado a insuficiencia mitral severa y contexto de infarto, pensemos que con esta imagen es una clara rotura. El paciente que tenía esta insuficiencia mitral que cruzaba al lado opuesto, que tenía esta imagen triangular porque era una insuficiencia mitral aguda, con aurícula pequeña, con igualación rápida de presiones, y que mostró la pieza anatómica claramente en la anatomía patológica, una necrosis isquémica, se trató de una rotura tipo 2 de músculo papilar, y que no cabe duda por la resonancia que les muestro abajo realizada después de que se colocó la prótesis, que se trató de una embolia muy localizada en la región inferior medio apical, y eso afectó al músculo papilar posterolateral. Las técnicas de imagen, mediante la utilización de diferentes herramientas, nos permiten llegar a hacer el diagnóstico fisiopatológico de lo que le pasó al paciente. En este tipo 3, que ya empezamos a entrar al grupo más interesante porque son pacientes con insuficiencia mitral subaguda o crónica, ya pasamos de fase aguda y están relacionadas a afectación secundaria isquémico-necrótica del músculo papilar. Son un grupo muy heterogéneo, pero muy interesante desde el punto de vista del abordaje diagnóstico y terapéutico. Para que vean dos casos que tienen resolución diferente y que son sumamente interesantes, les muestro a esta mujer de 48 años que con factores de riesgo coronarios hizo un infarto inferior, no se fibrinolizó, KILIP-1, una troponina de 15, esto fue en febrero del 2005. La paciente se fue de alta sin realizarse coronariografía porque tenía un SPECT con necrosis inferoposterior, con mínima isquemia perilesional y una fracción de eyección normal. Con esto se fue de alta, pero la paciente a las 3 semanas comenzó con disnea en clase funcional 2-3 asociado a opresión centrotorácica. La estudiamos y cuando la paciente ingresa tiene esta alteración de la motilidad en cara inferior franca y esta insuficiencia mitral típica que está relacionada a una pérdida de alineación de pilares, afectación del músculo papilar posterior, ligera retracción, como les dije, el jets homolateral hacia la pared lateral de la aurícula izquierda, y nos daba esta insuficiencia mitral significativa, que correlacionaba perfectamente con lo que le estaba pasando a la paciente. Antes de estudiarla, hicimos una resonancia y miramos qué pasaba en la cara inferior, y como pueden ver en la cara inferior, en las distintas imágenes, se ve como la necrosis había sido sobreestimada en el primer SPECT y no se trataba más de una necrosis de 25%, no transmural, con lo cual había tejido viable. Esta paciente se estudió, se encontró una lesión en la coronaria derecha del 90% proximal, se realizó la angioplastia. Este es el estudio preangioplastia, que es el que le mostré previamente, y posterior a la angioplastia comienza a mejorar la contractilidad de la cara inferior y la insuficiencia mitral a la semana, en el estudio de la semana, prácticamente ya desapareció. Es fundamental
en cuanto al diagnóstico y la interpretación, como la alteración de la coaptación por alteración isquémica que tenía esta paciente mejora posteriormente el ángulo de coaptación post angioplastia y desaparece la insuficiencia mitral. Es un dato más en donde conocer lo que pasa en el músculo cardíaco en la insuficiencia mitral nos da pautas de qué posibilidades terapéuticas tenemos. Este es otro paciente de tipo 3, pero de diferentes características. Es una paciente de 68 años, tiene insuficiencia renal, EPOC, antecedentes de infarto inferolateral, ya más extenso, había tenido una cirugía de revascularización previa con un puente mamario a la DA permeable y que estaba con 50 milímetros de mercurio de presión pulmonar, la fracción de eyección de 34% y un STS alto, o sea, un riesgo quirúrgico más marcado para intervenirla. Actualmente en clase funcional 3-4. Realmente es importante saber qué es lo que está pasando con la insuficiencia mitral de este paciente y para eso asociamos todas las herramientas que tenemos. Estudiamos desde el punto de vista transtorácico 3D para poder caracterizar claramente y cuantificar la insuficiencia mitral. Hacemos estudios transesofágicos para ver realmente el mecanismo intrínseco de la afectación y esto nos estaba dando la pauta de que había una ligera retracción. Estas son imágenes de ecocardiografía tridimensional desde la aurícula izquierda y desde el ventrículo. Uno puede identificar perfectamente el sitio en donde el músculo está retraído por parte de la tracción que condiciona la afectación de los músculos papilares por el infarto y por donde pasan exactamente los orificios regurgitantes. Acá hay dos orificios, unos que están entre P1 y P2, otros entre P2 y P3, desde aurícula y de ventrículo, y esto nos orienta a nosotros a decir, bueno, vamos a resolverle a la paciente porque no la podemos intervenir, tiene un riesgo quirúrgico alto, tiene un puente mamario permeable, vamos a intentar el tratamiento desde el punto de vista de MitraClip. Estos pacientes que hicimos con MitraClip, con el grupo de Hemodinamia de Occidente en Cali, en una capacitación, desde ya mi agradecimiento al grupo por la gran experiencia y la amabilidad con la que nos atendieron. Pusimos a hacer algunos casos y la verdad es que fue muy interesante porque en este tipo de pacientes, con este tipo de insuficiencias mitrales, en donde las características técnicas son correctas, es muy agradecido porque realmente el paciente disminuye mucho las presiones de llenado en relación a la insuficiencia mitral y cambia la clase funcional completamente. Acá en la imagen de la izquierda es una imagen multiplanar en donde estamos orientando la localización del dispositivo. En esta imagen tratamos de hacer esta imagen de lo que se denomina split del jet, que es caerle al jet en el medio, o sea, hacemos una especie de Alfieri, pero dirigido mediante la ecocardiografía. El 99% de estos procedimientos son ecocardiográficos. Después tratamos de ver en relación a cómo está abriendo la válvula desde la vista de la aurícula. Hacemos la colocación perpendicular del dispositivo, que lo tenemos que ver en la vista multiplanar en eje largo como esta B, aquí. Ahí pasamos y posteriormente hacemos el anclaje del dispositivo en donde vemos claramente que con el primer dispositivo todavía queda una insuficiencia mitral como la que ya pensábamos porque teníamos dos jets. Con lo cual hacemos una medición del área, esta imagen que nos queda de área y de gradientes era aceptable, por lo cual avanzamos a colocar un segundo jet. El segundo jet se coloca en esta localización, se hace nuevamente la caída del dispositivo en la zona donde está saliendo el orificio y ya cuando colocamos el segundo jet, antes de salir ya vemos que el éxito es muy bueno y que la insuficiencia mitral residual es mínima y este es el resultado final a la derecha abajo sin prácticamente insuficiencia mitral residual. Medimos el área obviamente después del segundo dispositivo
y medimos los gradientes que no han cambiado mucho, y esto también es un aporte de la ecocardiografía tridimensional. En relación a la tipos 4, son pacientes que tienen una mayor alteración de la arquitectura ventricular, con una retracción valvar muy significativa. Son pacientes que tienen infarto anterior o pacientes que tienen, como en este caso, infartos inferiores y anteriores. Hay un tenting muy marcado y estos, si bien están relacionados a cardiopatía isquémica, porque obviamente el infarto, la evolución del infarto fueron los que marcan la insuficiencia mitral, la pérdida de arquitectura ventricular con mayor dilatación son las que condicionan estas insuficiencias. Este paciente también, con una pérdida de arquitectura ventricular, tiene esta insuficiencia mitral severa, y se ve muy bien cómo traccionan partes de los músculos por esa pérdida de arquitectura. Miren cómo se pone en esa imagen que parece un clef, en realidad es la región de P2, P3 que está totalmente retraída, y en esa región pasa el orificio regurgitante. Desde aurícula y el ventrículo lo miramos, y es así que nosotros hacemos un diagnóstico preciso para saber si realmente lo podemos tratar o no. Como último tipo, y se le van a presentar casos en donde la cardiopatía isquémica es la enfermedad de base. Como pueden ver, este paciente tiene una necrosis inferior franca. Este paciente tenía un infarto inferior, estaba en clase funcional 2 y de repente ingresó en edema agudo de pulmón en la unidad coronaria. Miramos y lo que vemos es una rotura de cuerdas. Es una rotura de cuerdas. La zona de los músculos papilares, después de muchos años de haber tenido el infarto, tienen un componente de esclerosis, inclusive calcificación. A veces se producen roturas de cuerdas asociadas a este tipo de lesiones crónicas del infarto y generan mecanismos complejos que son, por un lado, retracción de valva posterior por el infarto, y una rotura de cuerda aguda en este tipo de pacientes cambia la clínica completamente. Este es un caso antiguo del Hospital Valdebrón por vista transtorácica, pero que se ve muy bien cómo el infarto condiciona retracción de la valva posterior como mecanismo asociado. Está la rotura de cuerdas que se ve en el eje corto como bambolea, está rota completamente, es una cuerda rota que va a la valva anterior, pero que viene desde el músculo papilar posterior, que tiene una afectación cicatrizal antigua por el infarto. Este es otro caso similar que tuvimos hace poco, pero que en vez de romperse una cuerda de la valva anterior, es de la valva posterior. Miren cómo el jet va hacia el tabique intraauricular, se ve muy bien, pasa de plano. El paciente había tenido un infarto, en este caso también previo, y cuando nosotros estudiamos por eco transesofágico tridimensional, vemos zonas de la válvula que tienen retracción a los costados, pero vemos también una región central de prolapso y eversión con la rotura de cuerdas. O sea, hay mecanismos combinados, y esto es importante porque tenemos que tenerlo en cuenta y imaginarnos a cómo es la válvula y mirarla para saber a dónde vamos a actuar y cómo vamos a actuar. A modo de resumen, y en el capítulo que escribí en ECOSIAC, a mí me pareció interesante darles un algoritmo de estudio de pacientes con insuficiencia mitral, y que parte del estudio ecocardiográfico, si se puede sumar ecocardiografía tridimensional, es bueno. Paciente que tiene insuficiencia isquémica asociada a cardiopatía isquémica crónica, y me refiero al tipo 3, y que está con síntomas en clase funcional 3-4, yo quiero saber cómo es la insuficiencia mitral. Hay pacientes que tienen insuficiencia mitral leve a moderada en reposo. Este paciente sería interesante hacer una ecocardiografía de ejercicio en búsqueda de isquemia asociada o en búsqueda de aumento de la insuficiencia mitral. Si el paciente tiene isquemia, obviamente yo tengo que hacer un cateterismo para saber por qué método voy a revascularizarlo. Si el paciente ya tiene insuficiencia mitral isquémico-necrótica moderada, me interesa, como les decía, definir el sustrato. Yo necesito saber cómo está esa pared inferior, qué retracción hay, si es transmural, si no es transmural, y acá lo que tengamos en disponibilidad,
sea cardioresonancia, sea ecodobutamina, sea PET o SPECT. Realmente a mí me va bien tener una idea del sustrato. Yo necesito conocer qué es lo que está pasando con la pared y definir si el paciente este tiene más isquemia o tiene más necrosis. Si realmente, obviamente que la necrosis predomina y una necrosis del 75% de la pared o menos del 50%, obviamente yo voy a intentar revascularizar de la forma que sea, y si el paciente ya tiene necrosis, trataré de pensar en tratamiento quirúrgico o plástica asociada, y pensar también en mitra clips si realmente es contraindicada la cirugía, tiene un alto riesgo quirúrgico o no se puede operar. Por lo tanto, me parece como dato fundamental la valoración del sustrato del mecanismo de la insuficiencia mitral. Tenemos que tener en cuenta las ventajas y las limitaciones de las técnicas de imagen, y para eso tenemos que utilizar todo el armamento posible, desde el punto de vista de la ecocardiografía Doppler y tridimensional, la posibilidad de hacer eco de estrés con ejercicio, la posibilidad de analizar el sustrato con estudios de perfusión miocárdica o de PET, y el estudio mediante resonancia magnética. Esta diapositiva, que la paso rápido porque la pueden tener, es parte de guías de la europea y del artículo de Lancelotti, en donde marca los puntos que hay que tomar sin olvidarse en ecografía transtorácica en la valoración de la insuficiencia mitral. Obviamente los diámetros y los volúmenes, la distancia que hay entre el anillo y el músculo papilar posterior. Esto es importante, el área de tenting y la distancia de coaptación, la distancia entre los músculos papilares, analizar si hay rotura de cuerdas, el índice de esfericidad y el ángulo entre la valva posterior y el anillo. Ya casi para finalizar, la insuficiencia mitral secundaria, afectación isquémico-necrótica del músculo papilar, nosotros tenemos que hacer un tratamiento, para llegar a un tratamiento individualizado y valorar el riesgo y beneficio de su corrección. Me parece fundamental tener en cuenta, por un lado, la clínica, por otro lado, la anatomía coronaria. Sin anatomía coronaria, obviamente que tampoco llegamos a ningún lado, porque si hay cosas que revascularizar hay que hacerlas. Saber, obviamente, el mecanismo de la insuficiencia exacto y el sustrato, si es isquemia o necrosis relacionado al ventrículo. Valorar, por otro lado, el riesgo quirúrgico y valorar la posibilidad de las características para realización de mitral clip. Todo eso involucra la insuficiencia mitral crónica para hacer posteriormente un tratamiento individualizado y valorar el riesgo-beneficio de su corrección. Como último caso, y a modo de integración de imágenes, y para que vean que realmente el análisis de las complicaciones del infarto va más allá de la descripción de la posibilidad de una complicación, sino que va de una correlación clínica y de una integración de las técnicas para sacar el mayor provecho posible en cada uno de los pacientes y poder hacer una interpretación fisiopatológica. Les voy a enseñar este caso, que es muy ilustrativo. Se trata de un paciente de 79 años que es hipertenso, dislipémico, y tenía los antecedentes de miocardiopatía hipertrófica del adulto, una forma menor de miocardiopatía hipertrófica con 15 de tabique basal y con un gradiente basal máximo del tracto de salida de 60 milímetros de mercurio. Había debutado como cardiopatía isquémica en el año 99 en forma de angina inestable. En ese momento se estudió, se hizo una cinecoronariografía que evidenció una lesión en coronaria derecha en descendente anterior, y se realizaron 2 bypass en otro centro, en donde se hizo un puente mamario a la descendente anterior y un puente venoso a la coronaria derecha, y el paciente hasta nuestro ingreso en el año 2006 estuvo totalmente asintomático. En este contexto, el paciente ingresó por dolor precordial prolongado y troponinas positivas. Este fue el electro, estaba muy hipertenso al ingreso y no había cambios significativos. El paciente
Eso fue en el Centro Cardiovascular San Jordi, que realmente teníamos una actitud bastante agresiva con los pacientes con síndrome coronario agudo. Este paciente tenía antecedentes previos de CRM y realmente se estudió, se realizó una nueva coronariografía y bueno, el paciente vio que tenía los puentes mamarios a la descendente anterior y los puentes venosos a la derecha permeables, y tenía lesiones en diagonal, y tenía dos lesiones en diagonal y una lesión en circunfleja, por lo cual se pusieron 3 stents con una angioplastia exitosa. El paciente fue enviado a la planta y a las 76 horas aproximadamente de su ingreso, ya a las 24 horas de haberse realizado el cateterismo con una evolución correcta, las primeras horas, el paciente, los enfermeros avisaron al médico de guardia porque el paciente presentó, estando en la sala, una pérdida de conocimiento súbita asociada a hipotensión severa y bradicardia. El electro, cuando lo conectaron, era este, y como pueden ver hay un superdesnivel de más de 8 milímetros en casi todas las derivaciones, una imagen especular en B1 solamente, y esto asustó profundamente al médico de guardia, como nos hubiera asustado a cualquiera de los que estamos acá. El paciente llamativamente recuperó conciencia en 3 a 5 minutos espontáneamente, antes de que le den ningún inotrópico. Refiere dolor precordial progresivo cuando el paciente recupera la conciencia, intensidad 10 en 10, retroesternal. El paciente, como les marco la hora, aquí eran las 20:55, se trasladó a la unidad coronaria de urgencia, 21 a 13, era este segundo electro, en donde prácticamente el electro estaba totalmente normalizado. El paciente había quedado con una molestia precordial, fue medicado con analgésicos y siguió. Obviamente se realizó un nuevo cateterismo y no hubo cambios con respecto a lo que se había hecho previamente. El paciente siguió su curso y antes del alta se realizó un estudio ecocardiográfico y se encontraron estas imágenes. Muy curioso es esta imagen de 4 cámaras, prácticamente con una imagen paraventricular y el flujo Doppler color pasando a través. No cabe duda que el paciente había hecho una rotura de la pared lateral. Este trabajo lo publicamos en Echocardiography y nos llamó realmente la atención porque es un caso muy ilustrativo. El paciente, le hicimos todas las técnicas de imagen, vimos que claramente tenía una rotura de la pared lateral que pasaba pericardio. Esta es la zona de mayor éstasis en la región apical, el ventrículo hiperdinámico, la región más hipertrófica que habíamos charlado previamente. No hay obstrucción dinámica en este momento y todo esto es espacio pericárdico. La resonancia magnética, estas son secuencias de inversión-recuperación de realce tardío, en donde se ve claramente la zona de adherencias pericárdicas y de trombosis en la región del ápex, la región de ruptura en la pared lateral. Prácticamente no hay zona de hiperintensidad vinculada a la necrosis, con lo cual el paciente tuvo exactamente un hole in one en la coronaria que le rompió la pared lateral, y este es el saco pericárdico. En el eje corto de ápex a base se ve lo mismo. Cuando llegamos al ápex vemos estas imágenes. No cabe duda que el paciente no se tapona el ventrículo derecho porque el paciente había sido operado previamente y tenía adherencias pericárdicas en los extremos del ventrículo izquierdo, con lo cual no hizo taponamiento cardíaco. El paciente era un EPOC severo, tenía una arteria descendente anterior permeable y aparte se negó a la cirugía, con lo cual decidimos seguirlo desde el punto de vista clínico. Asistimos a la formación de un pseudoneurisma en fase aguda y al año y medio tenía este estudio mediante ecocardiografía tridimensional, donde pueden ver ya casi todo el pseudoneurisma conformado. Esta es una imagen inferior de eco 3D con contraste, en donde se ve claramente el paso de contraste a la cavidad pericárdica. Y esta es la imagen parada
en los dos, de las dos imágenes en movimiento. Con contraste también les muestro esta imagen desde el ápex del ventrículo izquierdo con la cavidad paraventricular a la derecha, que es prácticamente mucho mayor que la izquierda, y la imagen esta de esta vista más longitudinal, en donde ustedes pueden ver cómo todo esto ya es pseudoaneurisma con la imagen de contraste. La ecocardiografía tridimensional permite hacer análisis muy exhaustivos de la morfología y de la anatomía de este tipo de complicaciones. Como pueden ver, esta imagen, que es realmente interesante, estoy recortando, estoy posicionado desde el pseudoaneurisma y veo cómo la sangre, en forma de 3 puntitos, vuelve hacia la cavidad ventricular. Y esto desde la cara lateral, cómo entra y sale al pseudoaneurisma. En realidad, esta es la imagen del pseudoaneurisma con menos... con imagen más oscura se ven los puntos y los 3 puntos de rotura, y la imagen multiplanar nos permite también sacar este tipo de imágenes para ver si realmente en algún momento este paciente era susceptible a tratamiento endovascular. Por lo tanto, en relación al caso anterior, decirles que la interpretación fisiopatológica que nos permiten las técnicas de imagen es muy interesante. Tanto de que el paciente no se tapona porque tiene las adherencias pericárdicas valoradas por resonancia, por otro lado, esa supradesnivel del ST que hace transitorio severo en el momento que pasa la sangre a la cavidad pericárdica en fase hiperaguda, cuando se rompe, está relacionado seguramente a vasoespasmo difuso de las arterias coronarias, y la imagen clara de esta arteria que se complicó puntualmente en la pared lateral y condicionó una rotura puntual de la misma. Y por otro lado, las imágenes tridimensionales que nos ayudan claramente a interpretar desde el punto de vista anatómico la lesión y pensar en las posibilidades terapéuticas del paciente. A modo de resumen, en relación a la insuficiencia mitral, decirles que la insuficiencia mitral isquémica es una entidad heterogénea que tiene un mal pronóstico. Se pueden determinar 5 tipos fundamentales, que la tipo 1 y la tipo 2 están relacionadas a isquemia aguda o rotura mecánica del músculo papilar. Se producen en fase aguda y requieren tratamiento emergente. Obviamente, en los pacientes que tienen isquemia hay que hacer tratamiento, abrir la arteria, si se puede, y el paciente que tiene rotura hay que hacer cirugía, revascularización miocárdica más reemplazo valvular mitral. Que el tipo 3 se relaciona con afectación del músculo papilar por isquemia o necrosis, que el tipo 4 tiene retracción por pérdida de arquitectura ventricular, y que en la tipo 5 puede haber mecanismos combinados de retracción más rotura de cuerdas, y es fundamental la presencia de un heart team para tener un enfoque individualizado que incluye la valoración clínica, el mecanismo de la IM, la valoración del sustrato, la anatomía coronaria, el riesgo quirúrgico, y así se permitirá tomar las decisiones más acertadas a nuestros pacientes. En cuanto a las técnicas de imagen y las complicaciones de infarto, bueno, decirles que permiten realmente un diagnóstico correcto y una interpretación fisiopatológica de estas complicaciones del infarto, que por suerte son poco frecuentes, pero que al ser poco frecuentes es muy importante tener todos los elementos posibles lo más rápido posible para tomar el tratamiento, un diagnóstico preciso y precoz, y darles un enfoque individualizado y así intentar mejorar el pronóstico a este subgrupo de pacientes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a... Muy bueno, Gus. Felicitaciones. Ahora que vamos a activar todo.
Ya ahí no estoy compartiendo, ¿no? No, te vemos perfecto. No, 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 se ve bien. Muy bueno, Gustavo. Pedro, ¿desapareció? Pedro se cayó. ¿Lo, lo activamos a Pedro o se tuvo que ir? Se tuvo que ir. Creo que estaba haciendo una lista de eco también y Uh, no, en serio. estamos todos igual, menos Oscar y Lola. Sí, en casa. Yo también. Oscar, Eh, bueno, Bueno, buenísima charla, Gus. Yo la tuvimos esta charla en el curso de multimágenes acá en el ICUA, así que este, le agregaste algunas cosas, vi al final, así que bueno, nada, buenísimo. espera, sí, Te digo que da para eh, verla y reverla cuando uno tiene alguna complicación adelante. Es una de esas charlas para tenerla a mano y recordarla cuando tiene una complicación eh, activa, ¿no? Internada. quizás se hizo un poco larga porque me hubiera gustado un poco el intercalo de preguntas, sería interesante. Eh, de, Bueno, co- pero de- vamos a ir, digamos que estos son las primeras charlas que se dan y lo vamos a ir trabajando y aceitando y mejorando. Todas estas complicaciones es como todo. Las primeras veces salen un poco más complicadas, pero bueno, lo importante es seguir trabajando con este método que también nos sirve para seguir aprendiendo, ¿no? O sea, es que una de las cosas que nos preguntamos con Merlo, si en tu experiencia habías visto complicaciones mecánicas, pero asociado a Takotsubo, porque viste que algunas evolucionan con shock cardiogénico, y bueno, es una de las cosas que nos preguntábamos. sí, hay complicaciones mecánicas, son poco frecuentes, pero hay descripciones. Nosotros tuvimos dos casos y eh, la verdad es que generalmente uno, por definición, no lo podría involucrar como Takotsubo, porque el Takotsubo o la microdopatía de estrés tiene como característica que hay una reversión posterior al evento de la contractilidad y de la función ventricular, con lo cual si hay una complicación porque se rompió algo, evidentemente eso no se va a recuperar. Por eso yo no estoy muy seguro de cómo categorizarlo. De hecho, nosotros participamos en el registro, cuando estuve en Barcelona, participé por San Jordi, el registro español de miocardopatía de estrés, que empezó Roberto Barriales de la Coruña, y la verdad es que yo aporté 12 casos consecutivos y el caso 13 no lo puse porque fue un paciente que tuvo una complicación de estas características, que fue un ecocardiograma, una micropatía de estrés típica, pero realmente hizo una especie de hematoma en la pared lateral con pérdida de tejido y no, si bien no se rompió, se complicó eso y nos llamó la atención, con lo cual no lo pudimos poner. Pero hay descripciones de trombos intramurales, hay intramiocárdicos, hay descripciones de rotura cardíaca, pero la verdad es que no, no sé si caracterizarlo como micropatía de estrés. Lo que sí, cuando no vemos alteraciones de las coronarias, lo que sí está muy claro, la embolia, el vasospasmo puntual de una arteria por mucho tiempo y la lesión de placa a una arteria puntual, por ejemplo, de la pared lateral, dan este tipo de necrosis y de rotura de músculo papilar sin una extensión miocárdica importante de afectación por el infarto, ¿no es cierto? O sea, uno puede tener una complicación mecánica con un tejido miocárdico necrótico escaso. Eso es posible. Bueno,
Buenísimo. A ver si surge alguna pregunta por el chat. Ah, Después tenía vamos a 4. ¿Cómo? Sí, me dice Pedro que está en la unicornaria, estaba complicado. Lola, ¿se te ocurre algo? Sí, primero felicitarte porque los casos, uno más lindo que otro, y las imágenes alucinantes. Y el caso este de que presentaste con transtorácico 3D con una ruptura puntual tapizada por un trombo, es increíble. Y bueno, digamos, lo difícil que es a veces convencer al cirujano con una imagen de que ese paciente tiene que ir a quirófano y bueno, digamos, ahí cuenta tu experiencia, ¿no? Sí, esos son casos donde hay que vincular varias técnicas de imagen, cuenta Sí, mucho la historia clínica del paciente sí. y un poco la sensibilidad y la experiencia del centro, porque en este caso nos había pasado 2 meses antes que se nos había muerto el paciente después de que recibimos la resonancia y que conté que había una rotura tipo 3 en la punta del aneurisma y que después que tuvimos el diagnóstico por resonancia y lo vimos, hizo un accidente de tos el paciente esa la noche y se rompió. A los 2 meses ingresó este paciente y la verdad es que a nosotros realmente eh, ¿me escuchás? Sí. Sí, 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 ahí se escucha bien. La verdad es que decidir este paciente en este tipo de trombos no es fácil. No es fácil porque, lógicamente, uno dice, bueno, esto, por las características, ¿está taponando algo o es un trombo que tiene un riesgo embólico? Entonces, o le pones anticoagulación o decidir cirugía. Son puntos totalmente extremos. Me parece que si el paciente ha tenido derrame pericárdico con compromiso hemodinámico, ha tenido episodios de hipotensión, se ven ecos por fuera de la pared del ventrículo izquierdo, se ven roturas anfractuosas de la pared, hay una especie de molde del trombo que se amolda a la pared. Son distintas cosas que te hacen pensar de que lo que estamos viendo no es una complicación trombótica, sino que es una rotura contenida y que el trombo es una especie de tapón que está poniendo el organismo para que no se termine de romper. Entonces, acá en este caso, la idea va por ese lado para mí. Una preguntita más, Gustavo, ¿puede ser? Sí, lo que quiera. Yo estoy Dale. tranquilo en casa porque no tengo ningún apuro, pues estoy operado, así que me puedo quedar hasta las 12 de Sí, la sí, noche si quieren. sí. Terrible. Bueno, que te mejores pronto. La pregunta es la siguiente. Respecto a pacientes que, digamos, no tienen posibilidad de revascularización y por lo que sea, ¿no? Y hacen una ruptura septal. ¿Cuál es tu experiencia respecto a la colocación de dispositivos? Ya has dicho que la basal es más fácil de cerrar con dispositivo que la apical, pero ¿cuál es tu experiencia en casos? Perdón, se me cortó un poco la comunicación, Ah, Lola. ok. ¿Repito? Sí, repetime. Dale. 6B me decís. Claro, claro, sí. ¿Qué experiencia tenés con cierre de dispositivos? Ah, mirá, la verdad es poca. Mm. O sea, poca como en cualquier centro, porque he tenido 4 o 5 en el Valdebrón, 3 o 4 en San Jordi y un par en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Te diré que no más de 10 en toda mi vida. Y ya me parece que es bastante, pero no se pueden sacar conclusiones. Claro, claro. Lo que sí, la impresión mía de estos casos es que es muy aleatorio. Que la verdad es que hay mucha dificultad en el paso por el defecto, que el tejido es una manteca, que uno hace agujeros a la hora de pasar las cuerdas en las zonas aledañas al infarto, que no todas
al ser serpiginosas se hace muy difícil, y que siempre queda cierto grado de paso. Entonces, para mí es, salvo en algunas que son más lacerantes en el septum basal, las otras me parece que son dificultosas. Se cierran, algunas funcionan, pero ya te digo, me parece que es un procedimiento de manotazo del ahogado en un paciente que tiene una mortalidad y una morbilidad muy alta por otras cosas. En los pacientes que tienen las roturas apicales, las que vi no fueron bien. Se pusieron 2 o 3 Amplatzer, no se termina de tapar, no se anclan bien y el paciente se termina muriendo en shock cardiogénico por la masa miocárdica necrótica y no por otra cosa. Está bien. Claro. No, esto, claro, evidentemente los del chat online es muy difícil seguirlo, ¿no? Pero ya después lo podrán ver. Las preguntas en el momento se hace complejo. Pero bueno, ahí le decimos a Pedro si ya cortamos. Filiponi, profesor Filippini está haciendo listas de ecos, ¿no? Bien. Bueno, entonces, ¿alguna cosa más? Oscar, ¿algo? ¿Alguna pregunta? No, estuvo muy buena la clase, la verdad que súper actualizada, bastante súper completa, difícil de seguir en algunos momentos, después voy a hacer como ha dicho Filippini, la voy a mirar tranquilo, igual que las otras que fueron transmitidas, pero muy bueno y es ideal justamente, como dice Eduardo, es algo que aparte sirve como recurso bibliográfico cuando a uno se le presentan dudas sobre todos estos temas que son bastante complejos. Simplemente agradecer de invitarme a esta charla porque son muy buenas. Bueno, muy bien. Me alegro que estén ahí. La verdad que para mí es interesante y el alcance que tienen también es interesante. Así que, bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias Gus, un saludo a Lola y un saludo a Oscar que está ahí en Río Gallegos. Oscar debe hacer mucho frío, así que bueno. Está fresquito. Saludos a toda la gente de Cardioimagen. Bueno, saludos a todo el grupo de Cardioimagen. Iremos haciendo este tipo de comunicaciones interactivas para aprendizaje a distancia. Y bueno, les agradecemos a todos que estuvieron ahí pendientes y bueno, a ustedes que se bancaron toda la charla durante todas las 2 horas. Bárbaro. Bueno, nos vemos. Bueno. Saludos Gustavo y Hasta pronta luego. recuperación y muchísimas gracias. Listo. Chao, chao. Hasta luego.